Hace algunas semanas uno de vosotros, he intentado buscar el nombre pero no lo he encontrado, perdonadme, creo que eras tú, Cecilia, no estoy segura, oyente de Spotify, te mando un saludo desde aquí, que me pidió que os hablara sobre el origen de los Habsburgo. Soy consciente de que ya había dedicado un capítulo a hablar a grandes rasgos sobre el ascenso en su poderío, tratando las figuras de María de Borgoña y su esposo Maximiliano de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de romanos. Y aunque es cierto que ese matrimonio, a través de sus múltiples alianzas matrimoniales y su curiosa política territorial, consiguieron expandir el poderío de la familia, no son el origen propiamente dicho de este apellido. Maximiliano de Habsburgo, padre de Felipe el Hermoso y abuelo de Carlos I de España y V de Alemania, no fue el primer Habsburgo en ostentar la corona. Por eso, el programa de esta noche sí quiero dedicarlo a hablar de quiénes fueron los Habsburgo, cuál es su origen, cómo consiguieron convertirse en una de las dinastías más importantes de la historia europea y, especialmente, quién fue ese primer Habsburgo que decidió saltar desde las sombras a un papel protagónico en la historia. Así que si os interesa, bienvenidos una vez más aquí a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que si os gusta mi contenido, os suscribáis, me deis un me gusta, me dejéis algún comentario, cosas bonitas o maldiciones respetuosas, y os sentéis a disfrutar conmigo de una nueva vida. Hoy conoceremos a Rodolfo I de Habsburgo, el primer Habsburgo en convertirse en emperador. O tal vez no. Bueno, si os parece, vamos a descubrirlo poco a poco. Me callo y comenzamos. Como tenemos que arrancar por alguna parte, comenzaremos por Suabia, un territorio ubicado, vamos a decir que entre la Francia más oriental y la Alemania, en este caso el Sacro Imperio Romano Germánico, más occidental. Esto os lo digo, por supuesto, de forma más o menos orientativa para que tengáis algunas referencias que podáis ubicar en el mapa con más facilidad. No necesariamente estoy hablando de entidades territoriales o estados a la moderna. Simplemente os doy unas referencias para que sepáis ubicarlo. Pues bien, en torno al año 1079 resulta que un señor de estas tierras se hará inmensamente famoso por la lealtad demostrada hacia la dinastía gobernante en el imperio en aquel momento, la dinastía sálica. Este hombre tan leal a dicha dinastía, llamado Federico de Suabia, recibió de manos del emperador el título de Duque de Suabia, haciéndose llamar desde entonces, siendo recordado por la historiografía, como Federico I de Suabia o Federico I Hohenstaufen. Sí, todavía no es el Habsburgo. Simplemente os digo este nombre para que lo tengáis en mente. Porque si bien Federico se quedó como duque de Suabia y como uno de los señores territoriales más importantes, lo cierto es que todavía no le entregó a su dinastía todo el esplendor que llegarían a ver. El gran momento de los Hohenstaufen llegó con el nieto de Federico, que también se llamaría Federico, pero que sería recordado por otro apodo. Tal vez os suene un tal Barbarroja cuando se habla sobre las cruzadas, y concretamente sobre la Tercera Cruzada, ese hombre del que se dice murió por una caída del caballo. Pero bueno, si eso es verdad o no, son otros lares. Aquí estamos para hablar sobre su familia, los Hohenstaufen. Federico Barbarroja se convirtió en el primer miembro de esta familia procedente de Suabia en ostentar los títulos de rey de romanos a partir de 1152 y el de emperador a partir de 1155, es decir, 3 años más tarde, y ostentaría el título hasta su muerte en el año 1190, unos 40 años después, en las tierras del Imperio Bizantino, ya en tiempos de la Tercera Cruzada. La muerte de Federico en líneas generales fue un shock para el Sacro Imperio Romano Germánico, ese estado formado por un montón de principados, condados, ducados y demás estados de habla alemana en su mayoría, aunque como veremos no todos eran así. Pero lo cierto es que la muerte de Federico tampoco significó el final para otra dinastía que, por una de aquellas había intentado asentarse en el trono, pero que había fracasado, ni mucho menos. La muerte de Federico Barbarroja marcó el final de su vida, pero también marcó el inicio de la dinastía Hohenstaufen,
una dinastía que se quedaría en el trono hasta el año 1254. Vamos a decir que más o menos unos 100 años después. Y os aseguro que 100 años dan para mucho. Y dan tanto que el final de esta dinastía implicó un dilema enorme dentro del imperio. Abrió un periodo de inestabilidad, de lucha encarnizada y de muerte y guerra, también conocido por la historiografía moderna como el Gran Interregno. Un periodo de 19 años durante el cual no habría paz, no habría un rey estable y, por supuesto, tampoco un rey reconocido por el Papa, al menos hasta que nuestro protagonista de hoy, Rodolfo de Habsburgo, ascendió al trono, convirtiéndose en el primer miembro de su familia en ostentar la corona. Sin embargo, creo que para entender la importancia de esto, antes tengo que daros un par de conceptos. Van a ser muy rápidos, esta vez os lo prometo de verdad. El primero, tal y como hemos visto otras veces, la corona del Sacro Imperio no se pasaba de uno a otro por medio de la sucesión tradicional que conocemos, no necesariamente era de padre a hijo. La sucesión tenía carácter electivo. Los grandes señores del imperio se reunían en una especie de curia, de dieta, para elegir de entre ellos, o de entre otros, el candidato que más les gustara. Así, el elegido se convertía en rey de romanos, un título que le daba cierta potestad, carácter representativo, un toque santo, a fin de cuentas es el Sacro Imperio Romano Germánico, y en definitiva la capacidad de reinar sobre todo el imperio, respetando, eso sí, siempre a lo largo de la historia, los derechos y las propiedades de cada uno de sus vasallos, los grandes señores que le habían dado el poder. Por eso, hay quien dice que poco a poco, con el paso de los siglos, el carácter del emperador pasó a ser algo meramente simbólico, más que un poder político real, pero en lo que respecta a este periodo de nuestra historia, más o menos el siglo XIII, el emperador aún tiene mucha capacidad de poder. Por eso, el Gran Interregno implicó un shock para todo el mundo, porque fue un periodo sin una figura fuerte que liderase todo el territorio, que tenía por mayoría la lengua alemana, la lengua que hablaba el pueblo, la lengua del Deutschland, pero que también reclamase la supuesta corona de Carlomagno. Y aquí es donde viene el segundo concepto que os iba a decir. Cuando la dieta de los grandes señores elige a su candidato, este se convierte en rey de romanos, pero para recibir propiamente dicho el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico necesita ser reconocido por el Papa, que el Papa diga sí, tú eres el emperador. Y esto procede desde Carlomagno, en torno al año 800, cuando se supone que el emperador le había coronado emperador del Imperio Romano. Esto ya es un tema casi que está a caballo entre lo humano y lo divino, el tema de a quién pertenece realmente la herencia del antiguo Imperio Romano. Como el Papa de Occidente, el Papa de Roma, en un principio se habría puesto de parte de la dinastía carolingia, de Carlomagno, de sus sucesores y de personas que pertenecían más bien a la vertiente germánica, a la vertiente occidental, si queremos verlo así, del imperio, esta coronación adquiere un carácter, vamos a decir que casi santo, un carácter divino. Santo no es una elección meramente política. Ser coronado por el Papa, y muchos emperadores del Sacro Imperio fueron hasta tierras italianas para ser coronados, significa que se te reconocía como emperador de forma, vamos a decir, hereditaria del Imperio Romano. Pero os preguntaréis tal vez por qué entonces a este imperio no se le conoce simplemente como Imperio Romano o como Segundo Imperio Romano de Occidente. Y la respuesta, obviamente, ya que nos situamos en el siglo XIII, la encontramos en el Oriente. Ya os he hablado muchas veces del Imperio Bizantino y de que esta parte del imperio no era otra sino en la sección del Imperio Romano que sí sobrevivió a las invasiones bárbaras y a las destrucciones, el Imperio Romano de Oriente. Mientras que ellos estuvieron hasta el siglo XV, no había forma de, vamos a decir, que otra persona, dícese los germánicos, reclamaran para sí la totalidad de la herencia romana, porque siempre iban a estar ellos, que no es que hubiesen sido herederos, es que eran una continuación directa, que no tenía ningún tipo de fragmentación, no había tenido interrupción, eran los romanos. Ellos se consideraban a sí mismos los romanos, y los germánicos, digamos que siempre tuvieron cierta reticencia. Y por eso, para que ese hombre que había sido elegido como rey de romanos recibiera de forma definitiva el título de emperador, siempre necesitó ser coronado, ser reconocido por el Papa. A menudo, como os decía, marchando a Italia. Sin embargo, todas estas tensiones, desde tiempos de Carlomagno, habían llevado a
vamos a decir que un proceso de a veces conquista, a veces cesión, a veces entrega, a veces arrebatar de las tierras de la península italiana que se supone corresponder al Papa o que vamos a decir que estaban en disputa. El Papa podía decir que eran suyas, pero el emperador también podía decir que eran suyas. Digamos que la consecuencia de todo esto es que el Papa a lo largo de los años terminó excomulgando a varios emperadores. Y además esto se conecta, vamos a decir que de forma directa, pero también compleja en el tiempo, con el conflicto que estalló entre los partidarios de la dinastía Hohenstaufen en el momento en el que estos ascienden a la corona y la familia que se convertiría, vamos a decir que en sus grandes rivales, la casa de los Welf. Se supone que de la mano de estas dos dinastías estarían las facciones que les apoyarían. En el caso de los Welf estarían los llamados güelfos, que se supone contaban con el apoyo del Papa. El Papa ahí para fastidiar se ve. Y luego estarían los que apoyaban a la casa de los Hohenstaufen, que serían los llamados gibelinos. Si queréis, otro día puedo entrar en las diferencias políticas entre un bando y otro, pero lo que quiero que os quede claro es que, teniendo en cuenta todo este contexto, tarde o temprano iba a haber problemas. Por eso, casi 100 años después de que estallase este conflicto entre los que apoyaban a la familia de los Welf, por tanto, de la mano del Papa, y los que apoyaban a los Hohenstaufen, que son los que, de paso, ostentaron el trono durante casi 100 años, pues cristalizaría con la excomunión de sus emperadores. Primero, del emperador Federico II Hohenstaufen. Se supone que fue excomulgado por desobedecer las órdenes del Papa y también que fue excomulgado por haber intentado invadir, conquistar territorios de la península italiana que pertenecían al papado, se supone. Porque luego las ciudades italianas durante la Edad Media también tenían sus preferencias, y aunque algunos apoyaban a los Welf y por tanto eran güelfos y apoyaban al Papa, otros, muchos, estuvieron de parte de los Hohenstaufen, de los gibelinos. Pero digamos que el Papa decide excomulgar a este emperador, y este sería el último miembro de la casa Hohenstaufen que sería reconocido, que sería coronado emperador por el Papa. A partir de entonces, los otros dos miembros que quedaron para intentar gobernar nunca fueron reconocidos por el pontífice como emperadores, por lo que se suele decir que únicamente fueron reyes de romanos. Es el caso del hijo de Federico II Hohenstaufen, Conrado IV Hohenstaufen, que sí que se dice que fue rey de Jerusalén, rey de Sicilia, es que este encima estaba conquistando Sicilia y también empezó a molestar al Papa por ahí. Digamos que este terminó falleciendo, dicen que de malaria, pero en mitad de un conflicto casi bélico con el Papa, quien al final lo excomulgó, pero bueno, digamos que no llegó a sufrir las consecuencias de haber excomulgado a este hombre porque este falleció antes de poder estallar el conflicto como tal. Y luego estaría el hijo de Conrado IV, conocido como Conradino, un nombre vamos a decir que más cariñoso. Este muchacho también tuvo un final muy trágico, vamos a decir que violento. Y aunque se supone que el gran interregno propiamente dicho empieza con la muerte del padre de Conradino, de Conrado IV, rey de romanos, en el año 1254, lo cierto es que la muerte de Conradino, ocurrida unos años más tarde, en torno a 1268, tendría mucho significado porque con su muerte sin hijos también terminaba el linaje, vamos a decir, directo, definitivo, de los Hohenstaufen. Este muchacho, para que os hagáis una idea, murió decapitado intentando recuperar el reino de Sicilia, por tanto, tratando de completar la tarea que había iniciado su padre, Conrado IV Hohenstaufen, rey de romanos. Y precisamente con esta caída de la familia, lo que comenzó, ahora sí, fue, como os decía, el periodo del Gran Interregno. Un interregno que no permitió a las gentes del centro de Europa encontrar un líder realmente capaz, realmente fuerte, que les diese todo el apoyo y la fuerza que necesitaban. Y lo más curioso es que de entre todos los candidatos, intentos de emperador que hubo, al final la apuesta se quedó con un par de candidatos, dos de los cuales son especialmente conocidos para nosotros, los que somos más de Europa Occidental, pero en especial uno de ellos es extremadamente famoso para los españoles. Para que os hagáis una idea, y hablando de las facciones políticas, por una parte los güelfos, aquellos que habían apoyado a los Welf, hicieron dos propuestas de emperadores antes incluso de que los Hohenstaufen hubieran sido excomulgados, porque como eran la facción opositora, pues siempre tenían a su propio candidato. Estos eligieron a Enrique Raspe, que era el lánggrave de Turingia, pero como este no salió, no terminó de cuajar, lo intentaron con un extranjero, con Guillermo de Holanda, el conde de Holanda.
tampoco terminó de salir adelante, por lo que vamos a decir que el periodo de 19 años de inestabilidad y profunda miseria arrancó igualmente. Y es a mitad de este periodo cuando, al final, aparecen los dos grandes candidatos de los que os hablaba. Por una parte, el hermano del rey de Inglaterra, Ricardo de Cornualles. Me podéis decir, Marta, no sabemos quién es este. Os digo yo que sí. Tal vez conozcáis a su padre, el príncipe Juan, de la leyenda de Robin Hood, Juan sin tierra, el hermano de Ricardo, Corazón de León, que en la película de Disney era un león muy débil. Pues ahí tenéis el primer caso, para que veáis que el mundo es un pañuelo. Y luego estaba el pretendiente más extraño de todos, un extranjero en toda regla, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, aquel a quien nosotros conocemos como Alfonso X el Sabio, por la cantidad de escritos que se atribuyen a su reinado y el nivel de cultura. Aunque bueno, realmente este hombre es más conocido por haberse pulido buena parte del dinero que había en Castilla para intentar pagar a los grandes señores alemanes para que le votasen dentro de estas curias, de estas dietas que se formaban para elegir al rey de romanos y futuro sacroemperador, si Dios lo quería. Para que os hagáis una idea y por si queréis saberlo, la legitimidad de Alfonso X de Castilla para poder optar al título de sacroemperador procedía de su madre, Beatriz de Suabia, por tanto, miembro de la familia Hohenstaufen, miembro de la familia que había reinado anteriormente. Sin embargo, como os digo, ninguno de estos dos, ni el de Cornualles ni el castellano, consiguieron hacerse con la corona. Al final, la lógica se terminó imponiendo en torno al año 1273, después de muchas idas y venidas y de muchísimos intentos por tomar la corona. Por cierto, y como detalle, que Alfonso X el Sabio nunca llegó a pisar territorio del Sacro Imperio. Siempre estuvo dirigiendo, intentando manejar la política centroeuropea desde su trono en Castilla, lo cual, como podéis imaginar, pues no es lo más apropiado. Y así, tratando de buscar un candidato apropiado que pusiese de acuerdo a todos los señores alemanes implicados en el proceso de elección, ahora veremos quiénes eran, terminaron dando con el candidato idóneo, Rodolfo, conde de Habsburgo. Si os parece, creo que después de haber conocido este contexto histórico, merece la pena que vayamos a conocer propiamente dicho a nuestro protagonista. Así que vamos allá. Se supone que Rodolfo nació en mayo de 1218 en un territorio que a día de hoy está, vamos a decir que un poquito en el límite entre lo que es Alemania y lo que es Suiza. Se supone que él nace en el castillo de Limburg, que pertenecería a lo que a día de hoy es Alemania, concretamente la zona de Baden-Württemberg, que en aquel momento se conocía como Brisgovia, y se supone que era hijo del conde Alberto de Habsburgo, Alberto IV, para que os hagáis una idea. Y es gracioso porque este hombre a su vez tenía un padre, el abuelo de Rodolfo, que fue llamado Rodolfo II el Anciano, para distinguirlo, si queréis, de su glamuroso nieto. Se supone que este hombre había sido una persona de cierto renombre, de cierto linaje, en la zona de la Alta Alsacia, pero también en el territorio de donde se supone procede la familia de verdad, un castillo ubicado en la región de Argovia, en uno de los cantones suizos, llamado como el Habsburg, el castillo de Habsburgo. De allí se supone que la familia tomaba su nombre. Y se supone que este castillo, junto con el resto de tierras de la familia, una familia de tamaño, vamos a decir, noble, pero no demasiado poderosa para la época, es lo que recibió nuestro protagonista, el pequeño Rodolfo, por parte de su padre y de su abuelo, cuando se convirtió también en conde de Habsburgo. Por tanto, es curioso decir que los Habsburgo, aunque se supone que hablaban alemán, no eran exactamente lo que se dice alemanes, sino que serían, vamos a decir que suizos, o que por lo menos tomarían su nombre de un castillo que estaría ubicado en uno de los cantones suizos. Aunque en el caso de nuestro Rodolfo, también es cierto que su madre, Eduviges de Kyburg, era una mujer suiza, su padre era un conde de Kyburg, de uno de los cantones suizos. Aparte de eso, se sabe que Rodolfo se crió en compañía de sus hermanos. En total eran 5. Se supone que Rodolfo era el mayor, pero después de él habrían nacido Alberto, que habría sido canónigo en Basilea y en Estrasburgo, habría venido otro llamado Hartmann, sobre el que no hay demasiada información, luego una muchacha llamada Cunegunda, que llegaría a ser esposa del señor de Kusenburg, aunque se supone que ya no tendría hijos, no tendría descendencia, y luego otra niña
que vamos a decir que podría haber muerto o que podría haber pasado a formar parte de la abadía de Adelhausen, también ubicada, vamos a decir, que en el entorno de donde procedía la familia. La parte más triste probablemente sea que no sabemos mucho más sobre su infancia. Seguramente se crió en un ambiente, podemos decir que un poco familiar. La educación sería la propia de los señores de la época, aunque tampoco algo probablemente espectacular, porque tampoco se supone que estaba destinado a ser un gran señor de la guerra. Y luego pues tendría la parte de pasar temporada seguramente en la casa solariega del castillo de Habsburgo o en otras propiedades que tenía la familia. Muchas también estaban en Alsacia, por cierto. Ese territorio que ha dado tanto que hablar entre franceses y alemanes a lo largo de la historia. De modo que desde su nacimiento, en el año 1218, damos un salto y nos ubicamos en el año 1245. En ese año nos encontramos con un Rodolfo de 27 años preparado para casarse con la hija de uno de los grandes vasallos del ducado de Suabia, por tanto, uno de los grandes vasallos, todavía en este momento, de la familia que ostentaba el título imperial, de la familia de los Hohenstaufen. La esposa de Rodolfo se supone que se llamaba Gertrudis de Hohenberg, y aunque no se conservan demasiadas descripciones sobre los novios, los retratos que han llegado hasta nosotros de Rodolfo nos lo muestran como un hombre que ya tiene esa nariz, digamos que con un toque de águila tan característica de los Habsburgo, tal vez porque en su escudo al final terminaron incluyendo un águila por el tema imperial, aunque quizá eso ya sea entrar un poquito a meter el dedo en la llaga, como vosotros solís decir. También se supone, o nos lo muestran, como un hombre que tenía un enorme bigote y que estaba pues ataviado como un guerrero, ataviado con ropa de combate, aunque seguramente esta imagen tenga un toque de idealización o un toque de recreación histórica, porque las armaduras tampoco solían ser tan exageradas como lo muestran los retratos, más que nada porque con una armadura así no te puedes mover. Hay tipos de armaduras y tipos de armaduras, pero la que suele llevar Rodolfo en los retratos tiene un carácter bastante más ceremonial. Y luego por su parte, pues Gertrudis, su esposa, vamos a decir que muestra unos retratos donde se la ve bastante más joven que su marido, tal vez porque se supone que Gertrudis había nacido unos 7 años después de su esposo, por lo que, aunque no era una diferencia abismal, sí que se comenzaba a notar, al menos en lo que era la época, especialmente si nos paramos a pensar el año en el que Gertrudis se habría casado con Rodolfo, porque Rodolfo ya tenía unos 27 años, mientras que su esposa tendría unos 20 años, sí, 20 años, nada más. Pero para que os hagáis una idea, los retratos nos la muestran llevando un pañuelo en la cabeza de color blanco muy al estilo de las damas alemanas que solemos ver en muchas películas y muchas recreaciones históricas, aunque no es un pañuelo que por detrás lleve ningún tipo de velo o que represente algún tocado especialmente llamativo. También hay que decir que sus retratos tienen un punto de nuevo de idealización. Lo que sí que destaca en el retrato de Gertrudis se supone que es una inmensa corona que digamos que la marca como la reina consorte de romanos que llegaría a ser. Tampoco se sabe exactamente qué tipo de relación tuvo el matrimonio, pero lo que sí está claro es que la descendencia que tuvieron fue abundante, así que debían de verse unas cuantas veces, vamos a decir. Su primera hija, Matilde de Habsburgo, llegó al mundo unos 5 años después del matrimonio, o sea que tampoco se dieron demasiada prisa en tener hijos. Pero lo cierto es que a partir de Matilde vamos a decir que el ritmo de que naciesen los niños comenzó a acelerarse y los periodos que pasaban entre que Gertrudis bebía un embarazo y otro comenzaron a acortarse, puesto que después de Matilde llegaría el turno de Alberto, de Catalina, de Inés, de Eduvigis, de Clemencia, de Hartmann, de Rodolfo y de Judith. Soy dada a ir nombrando a los hijos, pero es que en este caso es muy importante. Todos y cada uno de los vástagos que tuvieron Rodolfo y Gertrudis en su matrimonio significaron una nueva semilla que después contribuiría a dar fruto y a dar más descendencia, más alianzas y a consolidar la leyenda que circula en torno a la dinastía Habsburgo, esa que se supone, decía el emperador Maximiliano de Habsburgo, rezaba que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Pero no os equivoquéis, aunque es cierto que, paradójicamente, la familia Habsburgo, conocida especialmente por gobernar en Austria, en Viena, no se originó en esa tierra, pronto vais a entender cómo llegaron a quedarse con dichas tierras. Pero de momento
hacía falta mencionar a los hijos. Hacía falta mencionarlos porque serían agentes políticos y hacía falta mencionarlos porque todos ellos llegaron a la edad adulta, lo cual para la época, para el siglo XIII, es todo un logro. Y luego que la mayoría fueron niñas. Eso tal vez también generaría la necesidad de tener más hijos, a ver si alguno salía varón. Pero como os he dicho en la introducción, mientras que Rodolfo y Gertrudis iban construyendo poco a poco una familia que, aunque todavía no era lo más grande que llegaría a ser, iba marcando posibilidades, lo cierto es que Rodolfo también comenzaba a dar el paso. No se sabe en qué momento este conde de Habsburgo quiso meterse en la política a gran escala y empezar a formar parte de las decisiones imperiales, pero lo cierto es que terminó haciendo. Hay quien dice que él fue padrino del emperador Federico II Hohenstaufen, aquel que fue excomulgado por el Papa y digamos que representó la caída en desgracia total para esta familia. Pero también hay quien dice que Federico, como miembro de las tierras de Suabia, podría haber sido padrino realmente de Gertrudis y haber tenido algún tipo de papel pues durante los esponsales, las negociaciones y estas cosas. Entiendo que para comprender mejor todo eso hace falta leerse algunas biografías en alemán que no he conseguido encontrar ni siquiera en inglés. Os pido disculpas, pero tengo que seros honesta. Lo que sí que se sabe es que hubo una relación bastante cercana entre el emperador Federico y Rodolfo, hasta el punto de que este conde de Habsburgo, este Rodolfo de Habsburgo, llegó a ser uno de los grandes partidarios del hijo de Federico II, Conrado IV, cuando el final de los Hohenstaufen ya se veía muy próximo en el horizonte. Aunque no fue gratis, este apoyo se supone que implicó para Rodolfo una serie de concesiones de tierra que le venían muy bien teniendo en cuenta que estaba teniendo muchos hijos con su esposa y que las leyes, las tradiciones del imperio marcaban que cuando un hombre tenía que dar herencia a sus hijos, no siempre se le entregaba toda la tierra al mayor, sino que ésta se fragmentaba y se entregaba una porción a cada uno de ellos. Una tradición de herencia que en el caso de los alemanes se mantuvo durante muchos siglos, pero que en otros casos, como el castellano, lo pudimos ver en el programa que os hice sobre el miocid, también se puso en práctica. Casi siempre, eso sí, con unas consecuencias, vamos a decir que desastrosas. Si no era a nivel particular y que los hermanos acabaran matándose, terminaron siendo un problema para la supervivencia del Sacro Imperio, pero eso llegaría mucho tiempo después. Lo cierto es que a partir del año 1254, con la casa Hohenstaufen, a la que también había servido durante años, prácticamente desaparecida, y la rama masculina de la familia de su esposa Gertrudis también desaparecida, pues casi todos los hombres de la familia habían muerto sin hijos, lo cierto es que Rodolfo ve varias oportunidades. La primera será que toma todas las tierras de su esposa, la tierra de los Hohenberg, en el entorno de Suabia, y se las queda, las incluye, las añade a su patrimonio. Y luego hará lo mismo con las tierras de su madre, la señora de Kiburg, cuando los hombres de su familia también fallezcan sin hijos. Digamos que Rodolfo pronto vio que comprendió la idea de que acumular patrimonio era importante, algo que, bueno, si me permitís el chiste, pega bastante en un suizo. Y no me digáis que estoy generalizando porque es un chiste. Pero en conclusión, lo que terminó ocurriendo es que Rodolfo no se dio cuenta de que acumulando tantas tierras, tal vez su nombre, tal vez su apellido, tal vez su título de conde, dejó de ser tan suavecito, dejó de ser tan pequeño o tan común entre todos los señores de la zona. Terminaría convirtiéndose en el gran propietario de la zona del suroeste del imperio. Uno de esos nombres nuevos, que no tenían un pasado excesivamente molesto, que había sido bastante leal a la desaparecida casa de los Hohenstaufen, y un nombre que, mira por dónde, sonaba a novedad, pero que también recordaba tiempos pasados. A fin de cuentas, Rodolfo no solo había sido vasallo de los Hohenstaufen, sino que además había tenido el grueso de su fortuna en una zona muy cercana a Suabia, lugar de donde procedía dicha familia de emperadores, por lo que cuando en el año 1273 los príncipes electores del imperio se reunieron en la ciudad de Frankfurt para intentar elegir un rey de romanos, recordad que no es el mismo título que el emperador como tal, después de que el candidato Ricardo de Cornualles falleciese y después de que, la candidatura de Alfonso X el Sabio simplemente no saliese adelante,
Rodolfo, sin saberlo, a sus 55 años de edad ya no era ningún mozalbete, ya no era el muchacho que se había casado con Gertrudis y había engendrado a 9 hijos. Vio la oportunidad definitiva de convertirse en el gran señor de todo el imperio. ¿Pero cómo fue esta elección? Pues bien, es así como va a culminar nuestro programa, además de contaros cómo fue la elección, os voy a contar qué tipo de políticas impuso Rodolfo durante sus años como rey de romanos. Porque aquí viene el tema, Rodolfo fue rey de romanos, pero nunca fue coronado por el Papa, sacro emperador del Imperio Romano Germánico. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. De modo que vamos a hablar de la dieta, de la curia, que se formó en Frankfurt en el año 1273, de sus miembros y del resultado que dio a nivel político haber elegido a un hombre como Rodolfo de Habsburgo, porque os aseguro que nadie se esperaba lo que se venía. La verdad es que lo eligieron porque pensaban que sería débil. Al no ser Rodolfo alguien que tuviese una familia antiquísima o demasiado ligada al poder, los que estaban destinados a elegirlo pensaron que sería un emperador, vamos a decir que de la concordia, pero precisamente porque no sería capaz de tomar decisiones fuertes o decantarse por unas facciones políticas u otras, que es lo que había ocurrido en definitiva con los Hohenstaufen en su momento. Aunque también es cierto que los príncipes electores tenían dos focos de presión. El primero era la posible elección de uno de ellos, de uno de los principales votantes, como rey de romanos, algo que no les gustaba demasiado porque el candidato no era otro sino el rey de Bohemia, Octavar II. Un personaje bastante curioso, bastante misterioso a nivel de historia europea porque fue uno de los grandes candidatos, pero sin embargo los príncipes electores no lo querían. También hay que decir que el reino de Bohemia, que a grandes rasgos se corresponde con lo que hoy podríamos decir que es Chequia, tenía una situación particular dentro de lo que era el grueso del Sacro Imperio, porque no había demasiados reinos ni demasiados reyes dentro de dicho imperio. La mayoría eran duques, condes, algún marqués, príncipes, pero no rey como tal. Y luego el segundo foco de presión a que estaban sometidos los príncipes electores era la interferencia del Burggrave Hohenzollern, el señor de Nuremberg, Federico III de Hohenzollern, que algunas fuentes dicen que era cuñado de Rodolfo, pero esto no encaja mucho porque cuando buscas dicho parentesco no aparece por ninguna parte. Lo que sí que ocurre es que uno de los hijos de Federico se casó con una de las hijas de Rodolfo, así que más bien sería el consuegro, mejor dicho, de Rodolfo. Y esto es muy llamativo porque ver a un Hohenzollern que con el paso del tiempo daría origen a la familia de los Kaiseres de Prusia, ayudando y presionando a los príncipes electores del Sacro Imperio para que eligiesen a un Habsburgo, su gran rival siglos posteriores, es cuanto menos interesante. Pero esto es en cuanto a las presiones que favorecían que por una parte los príncipes electores viesen a Rodolfo como una elección apropiada, Federico de Hohenzollern, y por otra parte estaba la presión que hacía que, cualquier candidato menos Octavar de Bohemia fuese apropiado, por lo menos para no hacerles la vida imposible a todos. Pero como os digo, en general, los príncipes electores siempre debían de ostentar los mismos cargos. Había 3 representantes de la Iglesia del Imperio: el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Colonia y el arzobispo de Tréveris. El arzobispo de Maguncia, de entre todos, era el más importante, pues tenía el derecho al prima vox, al primer voto. Era el encargado de organizar al resto de los electores y siempre tenía ese privilegio de ser el primero en dar su opinión, en dar su voto. En esta ocasión, el encargado fue un hombre llamado Werner von Epstein. No hagáis chistes con el apellido, quien se supone que también habría tenido el privilegio de organizar al resto de miembros y de convocar la celebración de esta elección. Y junto con él pues estaba el arzobispo de Colonia, Engelbert II de Falkenburg, menudos nombres, y luego estaría el arzobispo de Tréveris, que en este caso se llamaba Heinrich II von Pfingstingen. Os prometo que esta vez lo estoy leyendo bien. Se supone que estos 3 eran los grandes representantes de la Iglesia católica en el imperio.
Y por cierto, como curiosidad, que el tal Finstingen había sido en su momento el gran apoyo o uno de los grandes apoyos de Alfonso X el Sabio de Castilla para ser elegido como emperador, pero en este punto de la historia ya había cambiado de idea. Y junto con estos tres arzobispos se encontrarían los electores seculares, que era el caso de los laicos. Este grupo se consolidó en torno a 4 cargos vinculados a funciones en la corte real, los conocidos como archicargos, una estructura de personas que, además de elegir, participaban dentro de la corte, que Rodolfo, cuando se convirtió en rey de romanos, quiso reforzar para así asegurarse la lealtad de aquellos que le habían elegido. Y además, por qué no decirlo, también vinculó algunos de estos cargos a sus futuros yernos. Ya que Rodolfo y Gertrudis habían tenido tantas hijas, pues había que sacarles partido. Así que los príncipes electores también siempre se mantenían los mismos títulos. Eran el conde palatino del Rin, que en aquel momento ostentaba el título el duque Luis II de Baviera, perteneciente a la casa de Wittelsbach, uno de los antepasados de Sisi emperatriz, y además esposo de Matilde, la hija mayor, la primogénita, de Rodolfo y de Gertrudis. Por tanto, era obvio a quién iba a elegir este hombre, porque además se casó con su esposa el mismo año de la elección de su suegro. Luego se supone que otro título importante aquí para los electores será el margrave de Brandenburgo, que por si queréis saberlo, dentro de lo que eran los archicargos de la corte del rey de romanos, solían ejercer el cargo de chambelán. Lo curioso es que en este caso el poder dentro de Brandenburgo lo ejercían a la vez 3 hermanos que por tanto pertenecían a la misma dinastía también de origen germano, la dinastía de Ascania, que era muy importante. Se trataba de Ondón IV, de Juan II y Conrado I. Estos compartían el poder en la marca de Brandenburgo, pero se supone que uno de ellos sería el que tendría el privilegio de asistir presencialmente y depositar su voto o dar su voto, junto con el resto de príncipes electores. Para ir terminando, estaba el duque de Sajonia, que también en este momento pertenecía a la familia de Ascania. Este solía ejercer el archicargo dentro de la corte como el mariscal, y en aquel momento este territorio también estaba dividido y estaba siendo gobernado por 2 hermanos a la vez, también de esta familia de la casa de Ascania, Juan I y Alberto II. Aunque en este caso sí hay más claridad que con los de Brandenburgo, Alberto II fue el encargado de actuar como representante imperial y votar por la candidatura de Rodolfo I de Habsburgo. Y me diréis, Marta, dime que se ha acabado ya la lista. Nos falta uno, el gran rival de Rodolfo de Habsburgo, el rey de Bohemia, que ya os lo he comentado. Y por cierto que he pronunciado mal su nombre antes. No es Octavar II, es Otakar II. Perdón, es que a veces me cuestan estos nombres. Pero vamos a ver que la clave de todo esto es que a partir de ese momento, a partir del año 1273 y hasta su muerte, Rodolfo ostentó el título de rey de romanos y fue, por primera vez en 19 años, que aparecía un rey lo bastante valorado como para convertirse en un rey de romanos estable. ¿Dónde está la gracia? Para concluir con todo esto, en que Rodolfo no fue ni de lejos el tipo de emperador o el tipo de rey de romanos que se esperaban aquellos que le eligieron, ni de lejos. Pronto su política quedó claro que estaba enfocada a, vamos a decir, que redistribuir un poco, devolver a aquellos que habían sido afligidos durante el interregno las tierras que se les habían robado, a intentar hacer que los señores feudales, los señores alemanes, dejaran de matarse entre ellos, porque a menudo pues el tema de las herencias entre hermanos y eso generaba problemas, y especialmente pues este hombre lo que hizo fue agrandar su patrimonio y el de sus hijos. Eso ya lo había hecho antes de convertirse en rey de romanos, tenían que habérselo visto venir. ¿No se lo vieron venir? Eso ya es otra historia. Pero para que os hagáis una idea, digamos que el gobierno de Rodolfo tendría 3 vertientes: el conflicto con Bohemia, el conflicto con el rey Otakar II, los matrimonios de sus hijas y de sus hijos para establecer mejores alianzas y mejores relaciones para la familia Habsburgo, y un tercer pilar que sería la reconfiguración de la administración imperial. La reforma administrativa tuvo el objetivo fundamental de centralizar cada vez más el poder, no necesariamente porque él ya estuviese pensando en convertirse en una dinastía, no tiene mucho sentido histórico pensar eso, pero sí porque buscaba, vamos a decir que, más eficiencia y más lealtad al rey de romanos, a él, que era el rey de romanos para algo. Así teníamos a los bailíos. Se desarrolló una red de jurisdicciones supervisadas,
elegidas, vigiladas por condes y caballeros leales al rey de romanos para salvaguardar las órdenes regias, las prerrogativas e imponer la paz, imponer el orden, mejor dicho, entre todos los dominios del imperio. Pero además de eso, digamos que Rodolfo quiso cultivar una mejor relación con las ciudades. El Sacro Imperio contaba con un montón de ciudades libres e imperiales que quedaban o bien bajo la jurisdicción del emperador, del rey de romanos, directamente, o que bien funcionaban de forma totalmente independiente. Pues bien, Rodolfo encontró en ellas, en esas ciudades que siempre estaban un poco intentando sobrevivir a los intentos de ser tomadas por otros señores feudales, para cultivar, para generar allí una verdadera red de apoyo, gente del pueblo que quisiera estar de su parte, que quisieran ayudarle. Y luego además, también Rodolfo, aunque no fue propiamente coronado por el Papa, sí que logró establecer un acuerdo con él. En el año 1274, un año después de ser elegido emperador, Rodolfo terminaría aceptando la emancipación de los territorios que se consideraban propios del papado, territorios que habían ido conquistando los anteriores emperadores y con los que se supone los Hohenstaufen habían tenido muchos problemas. Se supone que en parte, por haber conquistado algunos de estos territorios, el Papa había decidido excomulgar a los emperadores Hohenstaufen. Se trataba de el Spoleto, la Ancona, Rávena y la Romaña. Si queréis buscarlos, para que os hagáis una idea, son territorios centrales de la península italiana. Centrales, pero ya tirando hacia la zona norte. Y como sé que ahora queréis que empiece a hablar de lo interesante, de los matrimonios de sus hijos y del conflicto con el bohemio, con el rey bohemio, pues vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar por el rey Otakar II de Bohemia. El conflicto con este rey nace en la desaparición de una familia noble. A menudo, en esta época, las familias nobiliarias desaparecían porque morían sin hijos varones, porque el patrimonio se disgregaba entre tantos hijos como tenían a veces y cada uno tenía que recibir su parte de la herencia, a veces porque los conflictos del Gran Interregno habían llevado al asesinato masivo. Hubo varios temas aquí, ¿vale? Pero la cosa es que desapareció una familia prácticamente del todo. La familia de los Babenberg. Se supone, para que os hagáis una idea, que estos habían sido propietarios en grandes extensiones de tierra en Estiria, conocida tal vez por sus leyendas de vampiros, y de Austria. Austria no necesita presentación. Y creo que, teniendo en cuenta el futuro de los Habsburgo, os vais haciendo una idea, ¿no? Pues bien, lo que ocurre es que Otakar aseguraba tener derechos sobre estas tierras y se supone que se había apropiado de ellas tal y como permitía la ley. Lo que ocurre es que aquí Rodolfo se sacó un pequeño as de la manga. Cuando Rodolfo empieza a remover las tierras, devuelve algunas a sus antiguos dueños previos al interregno o vuelve a entregar otras a aquellos que le habían apoyado, va a recurrir a una serie de costumbres que se habían ido asentando con el paso del tiempo. En algunos casos asegura que tiene que enfeudar las tierras a sus legítimos dueños. En otros casos dice que tiene que recuperar tierras que pertenecían a la corona, es decir, tienen que devolver tierras robadas que pertenecían directamente al patrimonio del rey de romanos y que dependían de su gobernanza. Es el caso de algunas ciudades imperiales, como os he dicho antes, que él intentó ganarse la confianza de las ciudades. Pues bien, luego estaba el rito del vasallaje, y aquí es donde agarró, digamos que pilló al rey Otakar. Se supone que este rito obligaba a que los vasallos jurasen de alguna manera a su señor, le jurasen lealtad, le presentaran ayuda y le entregaban parte de su territorio, y a cambio el señor feudal pues aceptaba, digamos que aceptaba ese juramento, los protegía, les daba su ayuda, todo eso. Vale, esto es un tema más ceremonial que otra cosa. Lo que importa es que aquí Rodolfo utilizó esa norma tradicional para arrebatarle las tierras de Estiria y de Austria a Otakar de Bohemia. Se supone que poco después de ser elegido rey de romanos, Rodolfo hace un llamamiento oficial a esa política de reivindicación de las tierras, ordenando devoluciones y ordenando que se le comunicara todas las tierras de las que uno iba a tomar posesión, cualquiera de sus vasallos. Todos se supone que los príncipes alemanes eran vasallos. Y también, por supuesto, como miembro del imperio, el rey de Bohemia. Lo que ocurre es que se supone que Rodolfo solamente da un año de plazo para que esto se haga, y si no se procede tal y como toca, se supone que aquel que se haya apropiado de tierras en ese periodo de tiempo tiene que devolverlas a su antiguo dueño o a quien corresponda. Lo que ocurre es que efectivamente un año más tarde
En torno a noviembre de 1274, en una asamblea celebrada en la ciudad de Nuremberg, Rodolfo confirma las posesiones de los príncipes, pero impone una trampa legal. Aquellos que no procedan a este tipo de reivindicación, de organización y demás, según un rito concreto, según el rito de Herem und Hamfall, encima, las tierras que se eliminen a quienes no procedan según esto pasarán a pertenecer directamente a la corona. Todos unos detalles legales que él va poniendo, que él va sembrando, y que terminarán cristalizando otro año más tarde, más o menos en torno a 1275-1276. Ese año Rodolfo hará llamar al rey Otakar y le obligará a entregarle todas sus tierras, toda la Estiria y toda la Austria que él había tomado, asegurando que era el heredero de la familia Babenberg, esa familia que ya había desaparecido. Se supone que esa confiscación es legítima y que si el rey Otakar hubiese querido quedarse con las tierras, debería haber declarado sus derechos, debería haber jurado ante el emperador, ante el rey de romanos. Por supuesto, el rey Otakar no se quedó conforme con esta idea y apenas un año más tarde tuvo lugar una enorme batalla, una batalla militar campal en la zona de Marchfeld, conocida como la batalla de Dunkirk, para ver quién se quedaba definitivamente con Estiria y con Austria, puesto que Otakar no era un hombre que se dejase intimidar y ya había visto claramente las intenciones de Rodolfo. A Rodolfo no le importaba la ley, no le importaba lo más mínimo lo que dijesen realmente las costumbres del imperio. Lo que quería eran esas tierras tan grandes, tan abundantes, tan poderosas y tan importantes en las posteriores elecciones de emperadores para entregárselas a sus hijos, concretamente a sus 2 hijos varones, que ya en este momento estaban creciditos. De modo que Otakar toma a todos sus aliados, toma su ejército y se enfrenta al ejército del emperador, al ejército del rey de romanos. No el emperador propiamente dicho, perdón, estoy diciéndolo todo el rato para que os hagáis una idea. Y efectivamente hay un choque del que sale victorioso Rodolfo. Rodolfo sale victorioso porque sobrevive y porque su ejército se impone. Y Otakar de Bohemia fracasa, primero porque su ejército es derrotado y segundo porque él muere en combate. Y como el rival ha muerto, ya no queda nadie que se interponga entre el Habsburgo y las tierras jugosas de Estiria y de Austria, que a partir de entonces no solo serían patrimonio de la corona, porque aquí Rodolfo hizo algo muy inteligente. 2 años después de que hubiese pasado esta batalla y todo se hubiese calmado, ya nadie se acordara ni de Otakar ni de aquel complejo sistema de organización de tierras, Rodolfo hace llamar a sus 2 hijos varones, Alberto y Rodolfo, y les hace entrega de estas tierras. Alberto I de Habsburgo se convierte en duque de Austria y de Estiria, mientras que Rodolfo II también se convertirá en un duque de Austria y de Estiria, un poco en asociación con su hermano, pero al mismo tiempo en duque de Suabia. Por lo que podemos ver que al final los Habsburgo también se quedaron con el antiguo territorio, el ducado de Suabia, que había pertenecido a los Hohenstaufen. Y Rodolfo consiguió una política impresionante, porque se dice que amplió sus tierras personales en torno a un 68-73%, ampliando cientos y cientos de miles de hectáreas su patrimonio personal y el de su familia. Un auténtico señor que pasó de la nada al todo. Algunas veces lo hizo por casualidad. Él no podía prever que la familia de su esposa y la de su madre muriese sin descendencia masculina, pero otras de una forma muy premeditada. Y aquí es cuando hablamos, efectivamente, de los matrimonios de sus hijas, porque aquí es cuando os lo vuelvo a decir. La mayor parte de ellas se casaron con algunos de los hombres o los hijos de los hombres que habían elegido a Rodolfo como rey de romanos, como su líder. Ya os he dicho que la mayor de los hijos, Matilde de Habsburgo, se casó con Luis II de Baviera, en Aquisgrán, donde también llegaría a estar la basílica donde los emperadores, los reyes de romanos, serían coronados. Y esto ya creaba otra alianza, una alianza con Baviera, una de las tierras más grandes e importantes de la zona sur de la actual Alemania. Pero es que no contento con eso, luego Rodolfo también casó a su otra hija, Catalina, con uno de los sucesores de Luis II de Baviera, Otón III de Baviera, que más tarde se convertiría en el rey Bela V de Hungría, se cambiaría el nombre. Luego, su hija Inés volvería a hacer como el resto de sus hermanas al casarse con otro de los príncipes que habían elegido a su padre como rey de romanos, en este caso con Alberto II, duque de Sajonia. Otra alianza matrimonial y definitiva con otro de los principales territorios imperiales.
Y si os pensáis que aquí acaba todo esto, no ha hecho más que empezar, porque otra de las hijas, Eduvigis, se casó también con otro de los príncipes electores, en este caso con Otón VI Margrave de Brandenburgo, uno de los miembros de la familia Brandenburgo que dirigían dicho territorio. Por tanto, ya se casó con otro príncipe elector. Y si queréis acabar ya con lo que sería la guinda del pastel de todas las políticas matrimoniales, Rodolfo se atrevió a casar a su hija más pequeña, Judith, con Wenceslao II de Bohemia. Wenceslao II de Bohemia era el hijo y sucesor de su gran rival Otakar de Bohemia, o sea que el hijo del hombre que había muerto en batalla en contra de Rodolfo intentando defender supuestos derechos sobre Estiria y Austria, terminó casándose con la hija del hombre que había matado a su padre. Es increíble, es fascinante, y solamente alguien como Rodolfo podía hacer semejante atrevimiento. Por supuesto, tuvo una hija más, que se casó con un miembro de la familia Anjou, de los Anjou que gobernaban en Sicilia, pero esos ya quedan fuera de la órbita del Sacro Imperio Romano Germánico propiamente dicho. Desde luego, a fin de cuentas, todo lo que nos dice es que Rodolfo tuvo una vida bastante completa, pero especialmente si hablamos de su capacidad para tomar territorios y para pasar de ser nada a ser uno de los grandes magnates, uno de los grandes jerifantes, de los grandes señores de un territorio tan inmenso como el Sacro Imperio Romano Germánico. Con todo, Rodolfo falleció en Espira, en una ciudad del imperio, en 15 de julio de 1291 y fue enterrado en su catedral. Aunque es cierto que Rodolfo intentó, por activa y por pasiva, que uno de sus hijos, Alberto, su hijo Alberto, fuese elegido como rey de romanos a su muerte, intentando crear una dinastía, un intento de dinastía como podrían haber sido los Hohenstaufen, lo cierto es que no lo consiguió, puesto que los electores prefirieron a otro candidato, un tal Adolfo de Nassau, aunque con el paso del tiempo lo cierto es que uno de los yernos del mismísimo Rodolfo, el esposo de su hija mayor Matilde, Luis II de Baviera, también llegó a convertirse en rey de romanos. Con todo, y a pesar de que los Habsburgo en un principio parecería que se habían quedado como algo anecdótico, como el primer paso para la paz después de un periodo tan tumultuoso, el reinado de Rodolfo tuvo la capacidad de transformar el mapa político europeo de Centroeuropa para siempre, porque consiguió que la familia, aunque ahora mismo no tenía el poder, se quedase allí para siempre. Ahora las tierras de Estiria, de Austria, muchas zonas de Suabia, de Alsacia, zonas de los cantones suizos como Argovia, pertenecían a la familia. Ya no eran propiedad de la corona o propiedad de las familias, eran patrimonio personal de los Habsburgo, solo de ellos, y lo iban a heredar, y lo iban a pasar, y si eran inteligentes y sabían trabajar con ellos, tarde o temprano volverían a conseguir la corona del rey de romanos, la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, porque ahora, además de todos estos territorios, tenían muchísimas alianzas matrimoniales y habían emparentado con casi todas las grandes familias del imperio, las grandes familias vinculadas a los príncipes electores. Tal vez, un yerno de Rodolfo no estuviese dispuesto a elegir a su hijo o a su nieto, pero tal vez uno de sus nietos, el hijo que su hija tuviese con ese yerno que no acababa de ayudar, sí que estuviese dispuesto a elegir a otro Habsburgo, porque los Habsburgo ya no eran una familia intermedia, ahora eran una familia grande. Y lo consiguió Rodolfo, un hombre que falleció en torno a los 80 años, prácticamente siendo un anciano octogenario. Diréis, qué extraño para la época, ¿no? Pues lo cierto es que no. Es más común de lo que podemos llegar a pensar. Y creo que con esto damos por finalizado el programa de hoy. Espero que no os hayáis aburrido, como siempre espero que lo hayáis disfrutado mucho. Yo me lo he pasado en grande estudiando la figura de Rodolfo y de su familia, un poquito de lío por el tema del mapa, a ver si os hago un pequeño apunte para que podáis tener los mapas y haceros una idea del patrimonio familiar. Y nada, como siempre, si os gusta mi contenido, yo encantada de que os suscribáis, de que me deis un me gusta, de que me dejéis algún comentario, peticiones, lo que queráis. Y nada, nos vemos el programa que viene aquí en Relatos de la Historia. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y un beso para todos.